Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa. Iniciamos la semana con análisis de esos temas que van marcando la jornada y hoy vamos a estar hablando del transporte público, pero de una situación que no hemos abordado en los últimos días. Le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, Julio Talamonti, quien ya está pues aquí con nosotros, listo para el análisis. ¿Cómo estás, Julio? Buenas Muchísimas noches. Gracias. Bienvenido. Muy buenas noches, Sandy, muy buenas noches, Andrés, a todo el público también. Buenas noches. Y sí, efectivamente, ¿no? Vamos a hablar de cómo frenar, si es que puede frenarse todavía el tema de los ataques al transporte público. Y otra de las cosas que va a ser importante más adelante, el subsidio al diésel. Pero, Andrés, ¿cómo estás? Muy buena noche. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, Sandy? Un gusto estar con ustedes. Hablando siempre de las noticias internacionales, vamos a seguir hablando sobre el avance ruso en Ucrania. ¿Qué está pasando? Hoy hubieron conversaciones, no hubo ningún resultado, ningún avance, pero también vamos a hablar sobre lo que está pasando en Latinoamérica. En Perú están a punto de destituir al presidente y hubo elecciones para el Congreso de Colombia que están cambiando absolutamente todo. Lo emplearemos en unos minutos acá en A la Medida. Así que comenzamos la parte del análisis de la información. Vemos entonces la situación de seguridad y el transporte público. Comenzamos. En horas de la tarde se registró un ataque armado contra un piloto de una unidad de transporte público sobre la 16 calle y séptima avenida de la zona 1 capitalina. Sin mediar palabras, sujetos abrieron fuego e inmediatamente se dieron a la fuga. Bomberos municipales acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a la víctima y luego fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde se encuentra estable. La zona del ataque permaneció acordonada a la espera de fiscales del Ministerio Público, quienes iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables de este hecho. El ataque armado fue directo en contra de ambos conductores y el encargado de tomar el tiempo a los taxis que transportan a pasajeros. Testigos indicaron que dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron a la calzada Roosevelt y séptima avenida de la colonia El Tesoro, zona 2 de Misco, donde se parquean los taxis a la espera de clientes y dispararon a las víctimas en más de 15 ocasiones. Queremos dar a conocer que en la calzada Roosevelt y séptima avenida de la zona 2 de Misco, la colonia El Tesoro, se registró un ataque armado de donde se traslada hacia la emergencia del hospital Roosevelt con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego a Jason Alexander Sol Sinai, de 31 años de edad. En el lugar, lamentablemente, al verificarle signos vitales a otros dos hombres, se constataron de que habían fallecido, por lo que se avisó a las autoridades correspondientes. Uno de ellos ha sido identificado como Carlos Enrique Ramírez, de 43 años de edad. La otra persona, de 37 años aproximadamente, no ha sido posible identificarlo. Viste una playera color rojo, pantalón gris y zapatos tenis blancos. Oscar, observamos la movilización de varias unidades a este sector. ¿No localizaron a más personas? Sí, se movilizaron varias ambulancias, se hizo un rastreo minucioso, ya que los llamados de auxilio al 122 indicaban de que eran más personas heridas. Pues no se encontró ninguna persona. Sí se atendieron a varios comerciantes, ya que cerca del lugar hay ventas de alimentos y frutas. Quienes tenían crisis nerviosa indicaron que no querían ser trasladadas a ningún centro asistencial. Taxistas que cubren esta ruta temen por sus vidas, piden a las autoridades mayor seguridad. Bueno, qué situación más terrible y qué lamentable, y es que es imparable la violencia en Guatemala, pero sobre todo, Sandy y televidentes, es imparable la violencia que se está viviendo en contra de aquellas personas que se dedican al transporte público. Hoy lo vimos en la zona 1 con un piloto de un autobús, lo vimos aquí con taxistas en la zona 2 de Misco, en la zona 6 también un tuctuquero, o más bien dicho, un conductor de mototaxi, como le podemos llamar también aquí en Guatemala. La pregunta es, ¿esto va a parar en algún momento? ¿Y cuáles serían las acciones para que esto, Sandy, al final de cuentas, no se vuelva algo tan cotidiano y tan de costumbre en el día a día? Porque la violencia jamás se va a poder entender. Así es, Julio. La verdad es que es complicada la situación que se está dando. Vemos constantemente ataques armados, que por cierto, en la zona 6 se registra entonces un ataque en contra de un conductor de un tuk-tuk. Correcto. Los detalles también los tenemos en cuanto a la información sobre este hecho armado que ocurrió en la avenida La Pedrera sobre la 16 calle de la zona 6, donde se
se registra este ataque armado que cobró la vida de Marvin Rodrigo Barrera López, de tan solo 25 años. Él era el conductor de este mototaxi y presentaba impactos de bala en el tórax, falleciendo instantáneamente, según el reporte de los cuerpos de socorro. También 2 mujeres resultaron gravemente heridas producto de este ataque armado, identificadas como Rosemary Arana Bautista, de 32, que fue trasladada a la emergencia al hospital, y Karen Fabiola Ramos, de 44, quien también fue trasladada en este caso al IX de la zona 6. Indican que el ataque podría haberse originado por amenazas relacionadas a la extorsión. Ahí está. Ataques armados que constantemente vienen relacionados con este tema, Julio. Es correcto, Sandy. Fíjate que mientras venía esta tarde hacia acá a Albavisión, había una cola sobre la Roosevelt, ¿no? Entrando a esta calzada Roosevelt, a la parte de Misco, ahí en la colonia El Tesoro, ahí se miraban los cuerpos, precisamente de una manera lamentable lo que había sucedido con los taxistas. Y sí, tienes toda la razón. Mira la fecha en que estamos, mañana ya va a ser la mitad de este mes, están cobrando la extorsión, y aquí la única manera en que los pandilleros están acostumbrados a hacer valer el cobro de la extorsión para que se sienta miedo, temor y por supuesto la situación de que los demás paguen, me refiero a los demás pilotos de cualquier transporte, porque ahora ya son todos, es precisamente haciendo esto, quitándole la vida a algunos de aquellos que no pagan la extorsión. Pero la pregunta es, ¿y dónde están las autoridades en materia de inteligencia de Estado para la prevención? ¿Dónde están los operativos de prevención constante, continua y permanente? ¿Y dónde está la parte reactiva? Porque el estado reactivo, que llega a ser toda la parafernalia cuando los pilotos ya fallecieron o cuando cualquier guatemalteco falleció, no sirve de nada. Definitivamente no, Julio, porque la verdad es que la extorsión es un delito que se ha disparado en nuestro país. Así es, Andy. Y lamentablemente, lejos de ver una disminución o de ver un control total, parece que cada vez más el riesgo es latente. Correcto. Porque ahora no solamente es, bueno, estamos luchando contra las pandillas, ahora ya están también los imitadores. Correcto. Ya vemos también que hay rutas que no son extorsionadas solo por un grupo, son varios los que se están aprovechando de la situación. Y aquí tanto el transportista, el piloto, el ayudante y por supuesto el usuario también se está arriesgando, y hay personas que han perdido la vida así en ese fuego cruzado. En ese fuego cruzado. Y fíjate, Sandy, una característica importante, ¿no? Anteriormente el tema de las extorsiones al transporte colectivo se daba únicamente a los denominados autobuses, las camionetas, como coloquialmente se le dice en Guatemala. Pero esto fue avanzando, porque la extorsión es el delito más exitoso, lamentablemente, que se comete en nuestro país. Entonces, avanzó a los taxistas, avanzó a los tuctuqueros, es decir, a los mototaxis. Y si permitimos, Andy, que esto siga avanzando, hombre, es que se va a pasar a cualquier otro estrato que ya no tenga que ver con el transporte, como ya ha sucedido. Tú lo mencionaste, están los imitadores también que extorsionan por cualquier otra cuestión que no sea el transporte público a las personas en Guatemala. Y no se mira por dónde haya una fuerza de tarea, no se mira por dónde se estén dando esas acciones de combate, de prevención y por supuesto de poner tras las rejas, aunque eso tampoco suele ser mucho consuelo en un sistema penitenciario colapsado a estos extorsionistas. Que por cierto, Sandy, lo que pagan con esas penas de 25 a 50 años no compensan toda la muerte, todo el dolor y la sangre que derraman. Totalmente, ¿no, Julio? Y aún así hay muchas muertes que han quedado en la impunidad, que todavía están la familia esperando esa justicia que no llega también, porque vemos que hace falta también en la investigación, en poder entonces armar todo un plan para poder desarticular esas estructuras que cada vez se convierte en algo complicado, Julio, porque estas estructuras están muy bien organizadas y aparte no solamente es el tema de la extorsión, está el sicariato. Así es. Y no sabemos qué otros delitos más también puede estar inmersos en esta situación que cada vez tiene más complicado. Nos tiene de rodillas, tienes la razón. Sí, y tienes razón. Aflige al usuario. ¿Por qué? Porque también a veces se traduce en un cobro extra en cuanto a al pasaje que puedan cobrar, porque hay que sacar también lo de la extorsión, ¿no? Que reduce las ganancias de los transportistas, de los empresarios, de las distintas rutas y el riesgo constante también para los pilotos y para sus ayudantes, que eso es lo que yo quiero destacar también. Aquí vemos la prevención en
prevención de muertes. Prevención de muertes. Aquí no existe esa palabra, al menos no en esta materia. Parece que no. Parece que no. Y esto es triste porque anteriormente en el estado de Guatemala, el tema de las fuerzas de seguridad, me refiero sobre todo a lo que es la PNC, tenía armado una serie de pequeñas estructuras para poder combatir precisamente a estas situaciones, digamos, como la extorsión, como las maras, como cualquier otra amenaza, las denominadas fuerzas de tarea. Pero hoy por hoy ya ni eso. ¿Te parece si vamos con unos datos? Claro, adelante, Julio. Muy bien, ahí los tenemos en pantalla y es que tenemos que ver lo siguiente. El sistema actual ha demostrado tener fallas. Por ejemplo, las extorsiones, ya lo decías tú, causan graves problemas ante los constantes ataques armados. Por parte de los transportistas existe, para empezar, muy poca inversión realizada en el mantenimiento de buses, capacitación de pilotos. Además, existe rechazo a limitadores de velocidad del seguro contra terceros. Ahora, el peligro no es únicamente para pilotos y ayudantes. En varias ocasiones, tú también lo estabas mencionando y señalando, son los pasajeros, ¿verdad? En este caso, quienes terminan en ese fuego cruzado perdiendo la vida o siendo heridos por el tema de un delito que al día de hoy en Guatemala de verdad nos tiene afligidos, lo decías tú, nos tiene de rodillas, también es otra tremenda expresión, porque la muerte viaja en autobús, la muerte viaja en taxi, en mototaxi, y es una ruleta rusa literalmente, una moneda al aire, saber si en el autobús o transporte público al cual tú te estás subiendo no va a ser víctima en ese día, en ese momento y a esa hora de algún ataque armado.